Ahí va, chavales, seguimos con el cobertizo trastero. Ayer ya fui yo a comprar chapas, ya me las trajeron también. Os tengo que decir que me ha salido tirado de precio las chapas. Las he comprado en un rastro de estos de segunda mano y me ha salido a mitad de precio donde voy yo a la tienda habitual a comprar las cosas, pero casi regalado, ¿no? A mitad de precio, chavales. Bueno, os enseño, mirad. Ayer ya estuve yo aquí ya dándole forma aquí al cobertizo, las tuve que cortar, que ahora lo explicaré. Mirad, y también puse esta aquí para comprobar a ver las medidas y va de lujo, chavales. Y va de lujo. Estas ya están a tornillas, estas no. Esto ahora lo quitaré, tal, porque quiero poner primero lo que las paredes y luego ya pondré el tejado. Pero la coloqué aquí para ver cómo la medición que tenía y va de locos, chavales. Y va de lujo. Y va de lujo, chavales. Y mirad las chapitas de segunda mano, que para mí son casi nuevas, mirad. Estas, a ver, os explico. Estas son de 5 metros y estas son de 3 metros, que hay alguna que tiene más, otra que tiene menos. Bueno, que tiene menos no, porque le dije que era de 3. Son o de 3 metros o un poquito más. Y estas son de 5 metros. ¿Por qué? Vale, pues las de 5 metros son más baratas que encima que estas. Porque yo las tengo que cortar a 2,50, ¿vale? A 2,50 es la altura que tengo que cortar. O la parte de allí y luego la parte de aquí más pequeña todavía, porque es más baja. Entonces, cada lámina de estas me cuesta a 7 euros el metro, a 6 euros el metro cuadrado. Y esta 7. Pero esta me la deja 21 euros cada lámina y esta 35. Pero yo ahora la corto a 2,50 y cada lámina me sale de 17 a 17 y pico. O sea, aún me sale más barata, aunque diga, bueno, ¿por qué no las compras todas estas de 3 metros? Porque me sale más caro. Es que las tenía que haber comprado todas de estas de 5 metros, lo que pasa es que ya no le queda al hombre. No le quedaba más, entonces he tenido que recurrir a lo que tenía ahí. Y le quedaban de esta clase, aunque son todas de la misma clase, pero ya ves como la diferencia del color. Porque yo diría que estas son nuevas. Pasa que el hombre, pues mira, la tiene ahí de segunda mano y lo vende todo de segunda mano. Y eso, lo único que tenéis que cortar. Ahora la voy a cortar y la dejo 2,50. Y esta es lo mismo. Bueno, esta no, estas son del tejado, esta no la tengo que cortar para nada. O sea, estas no van directamente al tejado. Pero si las tuviera que cortar a 2,50, pues me saldría más caro que si comprara de estas grandes. Pero como estas como van al tejado, es que no quedaban más de las largas. Si no, lo hubiese comprado todas largas, chavales. Lo hubiese comprado todas largas. Pero bueno, estas irán al tejado y estas a las paredes. Pero yo os digo que aún así me ha salido súper barato, tirado de precio. No ha llegado, 300 euros me gastan chapas solo. Que en la tienda habitual encima son más pequeñas porque miden 2 metros de largo y 1 metro de ancho. Esas miden 3 metros y la otra de 5 metros, que eso luego ya las corto 2,50 para las paredes, pero para el tejado aquí, o sea, para el tejado, si yo he comprado solo 6 y me ha costado 21 euros, y en la tienda creo que valían casi 30 euros y medían 2 metros, tenía que haber comprado 12. 12, porque son 2 metros. Yo tengo aquí de tejado, mirad, yo tengo aquí de tejado por lo menos 2 metros 68, no llega a 3 metros, pero 2 metros 68 sí, porque estas láminas son de 3 metros. 3 metros un poquito más, porque yo digo que como son de segunda mano, pero no las voy a cortar. Hombre, si hay alguna que sobresale un poquito y tal, y se nota mucha diferencia, la corto, si no, la dejo tal cual. ¿Veis? Y esas quedan de lujo. En la de la tienda me hubiese llegado hasta aquí. Hasta aquí, por ejemplo. Y ya tendría que haber comprado otra y empalmarla. En total lo tendría que haber comprado 12. Igual como aquí. Si aquí voy a poner 6, pues la otra tendría que haber puesto otros 12, porque son de 2 metros y aquí mide 2,50. Se hubiese quedado por ahí. Claro, tengo que poner otra más y empalmar. ¿Sabéis, no? Así que me ha salido tirado de precio, chavales, súper tirado. Hay que ir buscando, mirando por internet, ir a los sitios, hablar, aunque está la gasolina súper cara, chavales, pero bueno, si nos podemos ahorrar un poquito de dinero, nos ahorramos, chavales, que es nuestro. Y además, esto lo he buscado yo ahora con internet, así que no hace falta ni coger la furgoneta.
furgoneta yo a veces la cojo pues para ir, lo busco por internet, primero las cosas. Voy a ver, echo un vistacito y si me apaña me lo llevo, y si no, pues ya va a otro lado, chavales, pero primero es buscar por internet, que en internet lo tienes todo, y gente que vende un precio, otra gente que lo vende más barato, otra gente que lo vende más caro, y vosotros ir mirando, y así se sacan las cosas. Así voy yo sacando las cosas, siempre mirando lo más baratillo, chavales. Así que nada, ya tengo la ropita de faena, y venga, vamos a poner chapa ahí como locos. ¡Vamos! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I...
Ahí va, chavales, tercer día. Pues mirad cómo tengo ya el cobertizo trastero. Ya le he puesto todo el tejado, todas las chapas de aquí. Mirad, también he tapado la que faltaba de aquí, el trocín que me faltaba. Y ya he empezado a ir tapando ya la esquina de aquí. Mirad, ¿veis? Y ahora me falta, vamos a tapar esto. Bueno, me falta hacer la puerta y echar hormigón, pero para esta faenita, chavales, este vídeo os voy a enseñar nada más que hasta aquí, porque si no se va a hacer muy largo y yo tengo que seguir haciendo faenita, chavales, que es lo importante, y continuar, que vamos a contrarreloj. Venga, chavales, pues nada, vamos a seguir poniendo chapitas, vamos. Chavales, pues hasta aquí la faenita de hoy. Ya seguiréis viendo cómo termino lo que es el cobertizo trastero. Aún falta echarle, aunque esta tarde me voy a ir a la tienda y le voy a decir que venga el camión para que me traiga el planché para ir empezando a hacer el suelo de hormigón, porque quiero primero hacer el suelo de hormigón y luego ya terminar la puerta, chavales, porque si hago la puerta luego va a ser más incómodo ir metiendo la carretilla y en fin. Primero el suelo, terminamos de hacer el suelo y luego ya lo último, la puerta, chavales. Y luego ya todos los chismes, todos los trastos para acá. Y nada, deciros ya que ya tengo la estructura metálica ya terminada y tengo una gana ya de liarme allí ya con la casa, que al final vais a ver al final cómo la hago, ya lo veréis en un vídeo que haga allí de la casa. Primero quiero terminar lo que es el convertido trastero y una vez ya que esté terminado tu convertido trastero nos vamos a liarnos ya en la casa allí sin parar, chavales. Bueno, al final también le he hecho un marquito a la ventana, tanto por dentro como por fuera. Por fuera también lo he hecho un poquito más, bueno, ahora luego lo enseño en las imágenes para que tenga más seguridad por el tema del agua, la lluvia y todo eso. Y nada, chavales, nos despedimos ya. Ya seguiremos viendo, haciendo más faenitas del convertido trastero, que lo quiero terminar ya en un próximo vídeo. En un próximo vídeo, bueno, no lo sé, ya lo veréis, chavales. Ya lo veréis. Así que nada, lo dicho, que paséis buen día, estar siempre bien, ser felices y nosotros nos vemos la próxima, chavales. Hasta luego.